de la lesión celular es... ¿Qué es hipoxia? Cerebro. ¿Quién está hablando del cerebro? Es el menor aporte de oxígeno a la célula. Cualquier tipo de célula. Miren, me miran con lástima, ¿no? ¿Cómo puede abrir? No tiene manos. Caramba, no pueden abrir la puerta. Abran pues la puerta. Estoy empezando la clase y ya me están interrumpiendo. Señoritas, una de las cosas que ya he dicho, que no me interrumpan la clase. Están llegando tarde, no toquen la puerta. En mis clases, abran la puerta y se sientan en silencio. Hipoxia. Ahora, tipos de hipoxia que comprenden. Aquí quiero que sepan bien y quiero que piensen, ¿no? Analicen. Estos 4 tipos de hipoxia. La definición está ahí. Ahora tenemos que interpretar eso para comprenderlo. Nosotros que estamos en este ambiente, en este curso, hay ventanas, somos 50, estamos respirando constantemente. Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Bien, cada uno, supongo que está en condiciones normales, o sea, estamos en homeostasis, estamos respirando, nadie está enfermo, nuestro sistema circulatorio es óptimo, los pulmones igual, nuestras células en nuestros tejidos distintos están normales. Ahora, ¿qué pasaría si cerramos las ventanas? Todo está cerrado, todos estamos respirando y pasan 5 horas. ¿Cómo va a estar el oxígeno en el ambiente? ¿Cómo estará el oxígeno en este ambiente? Cargado el oxígeno, nada que ver. Estamos hablando del oxígeno, nada más. Va a estar lleno de dióxido de carbono por el mismo hecho de que no va a haber una buena ventilación, entonces por el mismo hecho el oxígeno va a disminuir. CO2. ¿Y el oxígeno? Va a disminuir. Eso. El oxígeno va a estar disminuido. Ponemos el oxígeno como está. Ahora, si el ambiente, miren, si este curso no hay suficiente oxígeno, por más de que todos respiremos, vamos a tener hipoxia. ¿Por qué? Porque en este ambiente la concentración de oxígeno es baja. Entonces, eso será hipoxia hipoxémica. Una hipoxia debido a la propia hipoxia del ambiente. Ahora, si una persona que está respirando en un ambiente óptimo de oxígeno no tiene una suficiente irrigación de los tejidos, o sea, falta la perfusión de sangre, porque la sangre es la que está llevando el oxígeno a través de la hemoglobina, de sus eritrocitos. Pero en algún lugar, digamos, en las piernas, uno está sentado mucho tiempo, está con las piernas cruzadas y siente adormecimiento en las piernas. Es porque hay una compresión, compresión, ¿verdad? Y los vasos sanguíneos, como no están llevando suficiente sangre a los tejidos, tampoco están llevando oxígeno. Entonces hablamos de una isquemia, la disminución de la irrigación de sangre, que va a afectar a los tejidos produciéndoles hipoxia. Uno se levanta y siente, ¿no?, la pierna adormecida con parestesia, porque los nervios recién van a recibir el oxígeno, ¿no?, los nervios sensitivos. Bueno, pasamos a la hipoxia anémica. Hay buena concentración de oxígeno en el ambiente. Hay buena circulación de sangre en todo el cuerpo. Lo que está fallando acá será la distribución de los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque puede haber una disminución de hemoglobina o una disminución de eritrocitos. En ambos casos da anemia. Y como no hay suficiente eritrocitos, no hay suficiente hemoglobina, pues el oxígeno no se distribuye adecuadamente.
Igual los tejidos van a presentar hipoxia, un bajo aporte de oxígeno debido a la anemia, la hipoxia anémica. Ahora pasamos al último punto, donde el ambiente está normal, con oxígeno, la circulación está normal, hay perfusión, la cantidad de glóbulos rojos y de hemoglobina es adecuada. ¿Dónde estará el problema? En las células. Las células del tejido que van a recibir el oxígeno están dañadas. Entonces aquí hablamos de una hipoxia citotóxica o citopática. Ahora, las causas de estos daños principalmente son metabólicas, ¿no? Hay un daño metabólico. Puede ser que la respiración celular esté afectada por un daño mitocondrial. Puede ser por toxinas, puede ser por elementos externos, pero inclusive infecciones que estén dañando a las células mismas y estas no puedan consumir y recibir el oxígeno. Entonces igual van a sufrir de hipoxia. Miren, la hipoxia a 4 niveles. Por eso hay 4 tipos de hipoxia. ¿Sí? En la hipoxia citotóxica puede ser el caso de que ese chico se inyectó de la mariposa porque tenía necrosis. ¿Se inyectó qué? Una mariposa. ¿Qué es una mariposa? O sea, se inyectó una mariposa en su pierna. ¿Qué es la mariposa? No entendí se inyectó la mariposa. ¿Puede? O sea, el chico mató una mariposa, se la sacó su líquido y se inyectó en su pierna. No se sabe por qué, pero tenía necrosis en su pierna. Pareció las noticias nacionales. Una mariposa. Es decir, es un joven que disolvió una mariposa en un solvente que sería el agua y luego eso se lo inyectó. Eso es lo que se refiere. No sé si tendrá elementos tóxicos, tal vez, en su hemolinfa. Así, los insectos tienen hemolinfa en vez de sangre. Sí. Ahora, tal vez también haya causado embolia. Más pensaría en una embolia. ¿Por qué? Porque cuando se introducen estos elementos por vía sanguínea, algunos elementos podrían causar obstrucción en capilares, obstrucción en vasos sanguíneos. Eso sería una embolia y causaría pues una isquemia. Tal vez por esa razón tenga, ¿no?, una hipoxia isquémica y con una necrosis, porque las células que reciban isquemia e hipoxia están con daño celular y produce una lesión irreversible a la necrosis. No sé si será citopática o citotóxica o isquémica, o ambas tal vez. Pues habría que hacer el estudio, ¿no? El estudio de qué componentes tóxicos haya tenido ese líquido, esa solución con una mariposa diluida. Algo muy loco. Demasiado extraño, no conocía eso. Ahora, aparte de la hipoxia y la isquemia, hay otros tipos de daños, otros tipos de factores que producen daño celular, y entre ellos están los agentes físicos. Cada cuadrito vamos a analizar, vamos a decir qué tipo de daño físico estamos viendo. Primer cuadro, se dice ahí hematoma, ¿no?, en el cerebro. ¿Cuál sería el daño físico? No, esa es la definición de hematoma. El daño físico que produzca hematoma. Traumatismo. Ese es un daño físico. Traumatismo de cualquier tipo. A veces hay leves, moderados y severos. Mientras más grave es el traumatismo, mayor lesión a los tejidos. El segundo, ¿qué es? Escaldadura. Quemaduras, correcto, ¿no? Lesiones por fuego. Puede ser por fuego, por químicos, incluso solar. Quemaduras de diferentes grados. El tercero, Frío. no más que quemadura, ¿qué es eso? ¿Qué produce el frío extremo? Congelamiento. Hipotermia. Puede haber también lesiones por hipotermia, por congelamiento, especialmente los líquidos. Líquidos se van congelando, la sangre se va congelando, humor acuoso, humor vítreo de los ojos se va igual congelando. Se nota. Sí, un poco. Lesiones gravísimas en todo el cuerpo. ¿Cuál será el agente físico?
Radiación. Radiación. Esta es una radiación por uranio. Son pacientes de Chernobyl, ¿no? Vaya. Ese accidente nuclear, la planta nuclear de Chernobyl, donde prácticamente la radiación daña a nivel genético, pero en niveles muy altos daña inclusive a nivel celular y tisular, desintegra los tejidos. Y el último, un daño eléctrico, ¿no? Sí. Un shock eléctrico. Y la corriente siempre va a pasar a través del cuerpo, por el lugar de entrada a un lugar de salida. Y por todo el trayecto va a haber un daño hacia los tejidos. Sustancias químicas, fármacos, drogas, todos estos tipos de daño a nivel químico igual puede causar alteraciones celulares y tisulares. En la primera vemos un glóbulo rojo. Este glóbulo rojo, que le va a representar una célula, está dentro de un medio, o sea, el plasma sanguíneo. Ahora, tanto el plasma como el medio intracelular son isotónicos, o sea, de igual concentración de soluto. ¿Qué pasaría si por sustancias químicas hubiese un medio hipertónico? ¿Por qué se va a deshidratar esa célula? Osmolaridad. ¿Qué tipo de presión? Está jalando agua de la célula. Oncótica. El medio externo. Oncótica. Osmótica, entonces es la presión osmótica. Por un desequilibrio Hidroeléctrico. por ósmosis. Está saliendo agua y la célula queda deshidratada. Concentraciones siempre de químicos van a afectar la osmolaridad. Químicos, fármacos. ¿Los fármacos qué son, señorita? Amiga ahí, ¿qué son los fármacos? Son químicos que nos ayudan a tanto Para el tratamiento de enfermedades. ¿Son estimulantes? Puede haber estimulantes, puede haber inhibidores, ¿no? Hay diferentes tipos de fármacos. Hay antibióticos, antivirales, antimicóticos, ¿verdad? Ahora, todos estos fármacos, habrán notado en su prospecto, dice efectos secundarios o efectos adversos. Incluso dice efectos a sobredosis. Todo fármaco, no importa cuál sea, a sobredosis produce daño. ¿Por qué? Porque va a afectar la bioquímica de las células, todos sus metabolismos. Todo exceso es dañino. ¿Bien? Especialmente pues con los efectos secundarios. La contaminación ambiental también puede ser química. Aquí hablamos de los xenobióticos. Todo elemento externo que esté en aire, esté en agua, esté en el suelo o en los alimentos, puede ingresar al cuerpo. Y estos elementos químicos externos pueden hacer pues, lesiones en los tejidos y en las células. Contaminantes, metales, pueden ser tóxicos. Y por último tenemos a los venenos. ¿Qué será un veneno? Un veneno es una sustancia dañina, química que va a alterar las funciones del cuerpo. Ya, es una sustancia química generándole dañina, posiblemente la muerte. que puede ser letal, Letal. puede causar la muerte. Hay muchos tipos de venenos, ¿no? Hay venenos biológicos y venenos químicos, pero todo veneno tiene algo en común: su alta toxicidad a nivel celular. Especialmente la mayor parte de venenos produce daño mitocondrial. Las mitocondrias ya no generan nada de ATP y por eso las células mueren inmediatamente. Ahora, agentes infecciosos, pues ahí está el nombre. Todo tipo de microorganismos que produzcan infección. Pueden ser saprófitos, pueden ser patógenos, pero cualquier tipo de microorganismo. Esos 4 grupos principales. A ver si vemos este grupo. ¿Cuál será? Bacterias. Este virus. Este hongos. Y el último, Parásitos.
¿no? Y cada grupo se va pues, clasificando, ¿no? Hay diversos tipos de estos microorganismos, pero siempre van a ser agentes etiológicos, productores de enfermedades infecciosas. Ahora, hay también daño celular, producto de reacciones inmunitarias. Toda reacción inmunitaria es normal cuando la inmunidad vive en armonía con los propios tejidos, reconoce lo propio y ataca lo extraño. Pero ¿qué pasaría si hay alteraciones genéticas justamente en aquellos genes que regulan esta acción inmunitaria? Y las células del sistema inmunitario, sus moléculas, ya no pueden reconocer lo propio de lo extraño y atacan indiferentemente. ¿Qué tipo de enfermedades se producen? Autoinmunes. Correcto. ¿Qué sería una enfermedad autoinmunitaria? Sí, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Va a ser aquella que va a afectar al sistema inmunitario a través de su propio... ¿Qué dice? La enfermedad inmunitaria, una enfermedad inmunitaria es directamente que no puede llegar a ser tratada por ningún tipo de fármacos y tampoco por ningún tipo de superación celular. Ya, esa es una característica, pero ¿qué es? Una enfermedad inmunitaria sería que aunque el cuerpo produce defensas que estas van a atacar a las propias células en vez que estas se protejan o que reconozcan a través de una histocompatibilidad. Ya, no por ahí. Es que todos quieren levantar la mano, señorita. Sí. Bueno, en sí lo que dice el sistema inmune es cuando el sistema inmunológico es donde va a atacar a las células que están sanas. Mire, todo está en lo correcto. No se conoce exactamente la causa de estas enfermedades, pero sí se conocen dos factores. Un factor genético, que siempre está involucrado, y un factor ambiental, Sí. que es como el detonante. La persona tiene una enfermedad genética y está normal, asintomático, pero en algún momento de su vida, un estímulo ambiental va a hacer que produzca una autoinmunidad y las células inmunitarias desconozcan antígenos propios, moléculas propias de la célula, y los empiecen a atacar, empiecen a causar destrucción celular, inflamación crónica, y esto pues es permanente, no tiene cura. Entonces ahí vamos a hablar justamente de una lesión celular. Disculpe, ¿la esclerosis sería un ejemplo? Sí. ¿Qué tipo de esclerosis? Múltiple. Hay esclerosis múltiple y esclerodermia. Son dos tipos de enfermedades autoinmunes. Bueno, anomalías genéticas. Estas ya son anomalías intrínsecas, hereditarias, donde un gen puede ser, ¿no?, que uno de los padres sea el portador de una alteración genética, sea transmitido a los hijos, a los descendientes. Ahora, depende mucho cuál tipo de mutación, cuál tipo de gen, si es autosómico o recesivo. Hay muchos factores para que se pueda pues, desarrollar la enfermedad. Entonces vemos, ¿no?, cómo los hijos siempre tienen los genes de padre y madre. Ahora, también estas alteraciones genéticas se pueden dar en la vida. Mutaciones. Causas de mutaciones. Sheila Quispe. A ver, primero usted, después usted. Una causa de mutación genética. Epigenética, ¿no? ¿Cómo cuál? Más que eso, radiación. Exacto. Una causa de mutaciones genéticas es la radiación. ¿Bien? La radiación solar es un buen ejemplo. Rayos UV, que producen alteraciones genéticas en la piel. Otra causa, virus. El consumo de tabaco. También tóxicos que produzcan aumento del estrés oxidativo. Metales pesados. Metales pesados, no tanto, no son tan no son tan cancerígenos los metales pesados. El mercurio más es neurotóxico, no es carcinogénico. ¿Bien? Sí la radiación, sí agentes biológicos, sí agentes tóxicos. Metales pesados más bien son los que producen daño orgánico, ¿bien? Y malfunción orgánica.
¿no? Bueno, con la nutrición, ¿no? También un tipo de factor ambiental. Todo extremo es perjudicial, sea por deficiencia o sea por exceso. Ahora, si hablamos de una deficiencia de nutrición, nutrientes, estamos hablando de desnutrición, jóvenes. Ahora, tipos de desnutrición: anorexia, otro tipo de desnutrición, proteico-calórica, otro tipo de desnutrición. Bueno, la bulimia y la anorexia, por si acaso, están en el ámbito psicótico, porque son alteraciones psicológicas que se producen en la persona y ella se autoinduce este tipo de deficiencias. ¿Cuál sería la diferencia entre anorexia y bulimia? ¿Alguien sabe la diferencia entre anorexia y bulimia? No sé si es lo correcto, pero es el hecho de que las personas que tienen bulimia se recurren a lo que es purgarse. O sea, ellas mismas se inducen, mientras que la anorexia ya es algo más, tal vez, más leve y simplemente no recurren a purgarse. Ya, está bien. Purgarse me está diciendo con el vómito, ¿no? Exactamente. La anorexia, según el diploma, menciona de que va a ser aquí, que va a ser un trastorno psíquico que hay que tratarlo con terapeuta. Bien. En ambos, miren, la persona no se siente conforme con su peso. Hay personas que se ven al espejo y se sienten con sobrepeso. En la anorexia es una dieta estricta, la privación de alimentos, ¿no? Autoimpuesta. O sea, la persona no come. En cambio, en la bulimia come mucho. Come, atracones inclusive. Pero después va al baño y se induce el vómito, ¿no? Para que no absorba los alimentos. Entonces, bulimia, come mucho, vomita. Anorexia, no come nada, ¿no? Pero en ambos casos pues, hay alteraciones nutricionales. Ahora, hay niños igual que por factores económicos, ¿no? Factores, qué sé yo, sociales, no pueden tener acceso a los alimentos, inclusive a los nutritivos, sea por pobreza, ¿no? Y por otras causas. Y aquí vemos el otro extremo, el sobrepeso, la obesidad, que se da por comer en exceso, ¿no? Y esto también puede causar alteraciones sistémicas, orgánicas. Si come una persona mucha grasa, ¿qué va a presentar en las arterias? Arteriosclerosis, acumulación de placas de ateroma con colesterol. Y si estas placas se rompen, se produce una trombosis. Y si hay una formación de trombo en esa placa rota de ateroma, pues va a haber obstrucción arterial, lo cual provoca isquemia y necrosis, ¿no? Toda una consecuencia de patogenia. Bueno, ahora pasemos a esta parte. Habrá estudiado, ¿no? Les he dicho que lean. Ya sé que saben, así que no vamos a ir mucho a los conceptos, definiciones. Adaptaciones. Entonces, primero la definición de adaptación. Es todo cambio reversible. ¿Bien? Es fisiológico hasta cierto punto, donde puede cambiar pues tanto el tamaño, el número de las células, el tipo de las células. Todas consecuencias de estrés celular. Esa va a ser la causa, la etiología de la adaptación. Y hemos dicho que estos tipos de cambios frente al estrés son respuestas que van a permitir a la célula sobrevivir. Es lo más importante. Entonces, estas adaptaciones serán pues estos tipos de cambios. Pueden ser funcionales, morfológicos o de ambos. Va a depender mucho de la función metabólica de la célula, la estructura de la célula, su viabilidad de la célula. ¿A qué me refiero a viabilidad?
¿cómo respondería la célula? No. Que se mantengan viables. Con vida. Eso, que se mantengan vivas. Hay células que son muy delicadas. Un poco de estrés van a morir. Hay otras células que son más resistentes, soportan estrés y más y siguen viables, ¿no? Siguen soportando. ¿Ustedes qué tipo de células serán? ¿Viables o no viables? Eritrocitos. Que se adapten al estrés. Bueno, entonces este tipo de adaptación, ¿no? Es un cambio que se da de forma reversible con el objetivo de mantener viables a las células, que se mantengan vivas, completando esa función, sea una función elevada, o sea, por una sobrecarga de estímulo o una sobrecarga de trabajo, o sea, que los mantengan viables por deficiencias de estímulo, deficiencias de trabajo, eso sería el otro extremo, o que los mantengan viables frente a otros estímulos excitativos que produzcan estrés a las células, especialmente estímulos tóxicos. Entonces, en las enfermedades es muy común que existan estos tipos de adaptaciones. Si bien las células pueden tener unas condiciones diferentes a las normales, las células, al no tener esa homeostasis, van a tener que adaptarse a otra nueva homeostasis frente a otras condiciones que no sean las mismas. Como nosotros en el caso del COVID-19, hemos estado adaptados a la restricción, a usar barbijo, a no salir de casa, a mantenernos alejados, ¿no? Distanciados, y nos hemos adaptado a eso. Una vez que esas condiciones desaparecieron, nuevamente hemos recobrado nuestra homeostasis, ¿no? Nuestra normalidad. Entonces, por eso las células tratan de mantenerse viables, limitar el daño en lo más posible, hasta que vuelva a la homeostasis normal, vuelva a recuperarse. Sin embargo, si hay otros estímulos que sean más lesivos, si hay estímulos patogénicos de por medio, la viabilidad de las células va a tener un límite en el cual ya no van a poder soportar. Entonces esas células que ya no se puedan adaptar más, irán a la lesión celular. Y ahí vemos entonces un grupo de células normales y diferentes estímulos que van a hacer que cambie su homeostasis. Aumento de la actividad celular, un buen ejemplo, que sería la sobrecarga, ese es el estrés. Disminución de la actividad celular, la deficiencia. Y tenemos después la alteración de la morfología celular que se da por irritación. Ese es el estrés, ¿no? Irritación. Entonces, si hablamos de aumento de la actividad celular, también va a haber un aumento en las células. Puede ser un aumento de tamaño o un aumento de número, pero aumento al final de cuentas. ¿Cómo se denomina el aumento de tamaño de las células? Fuerte. Hipertrofia. Tienen que hablar fuerte, por favor. Allá, ¿cómo se llama el aumento del número de células? Hiperplasia. Por si acaso, ustedes saben por terminología, ¿no? La etimología de las palabras. Hiper es aumento. ¿Qué será plasia? ¿Qué significa plasia? No es número, por si acaso. Cambio, no. Metes. Más estructura, cerca. Desarrollo. Eso es plasia. Desarrollo. Puede haber aplasia, metaplasia, ¿no? Hiperplasia, hipoplasia. Es un término más vinculado al desarrollo, no tanto al número de células. Pero cuando un tejido tenga un mayor estímulo,
Pues hay aumento del número de células, más desarrollo de células. Trofo, ¿qué significa? Fruto. ¿Qué? Fruto, trofo. Nutrición o alimento significa. ¿No? Trofoblastos, acordarán, placenta. Entonces las células pues se hipertrofian porque también consumen más nutrientes. Tenemos que imaginar como si fuese una población de células, como si fuesen personas realmente. Si a una persona yo lo contrato, usted me va a hacer tal vez una pared acá, le doy un trabajo, pero a usted solito le voy a pagar. Pues es mucho trabajo para una persona. ¿Qué puede hacer? Contratar más personas van a hacer el mismo trabajo, se van a repartir el trabajo. Lo mismo con las células. A más trabajo, pues van a haber más mitosis. Y a más células, todas se van a repartir el trabajo. Y lo van a cumplir. Entonces están tratando de compensar el aumento de actividad, aumentando el número de células. Ahora, con la hiperplasia sucede algo similar. Con la hipertrofia. Aumentan el tamaño de las células para poder cumplir la función metabólica aumentada. Si es el músculo, y el músculo está siendo sobrecargado por exceso, por mucho ejercicio, las células se hacen grandes para tener más fuerza y van a sintetizar más citoesqueleto contráctil. Van a ser células fuertes, haciendo que la masa muscular aumente. En ambos casos, hiperplasia e hipertrofia, hay aumento del tamaño del órgano. Tanto por aumento del tamaño de las células, o el aumento del número de células. Y si aumenta el tamaño del órgano, aumenta su peso. Lo mismo que también aumentaría su metabolismo y su consumo. Células más grandes necesitan consumir más oxígeno y más nutrientes. Más cantidad de células necesitan igual consumir más oxígeno y más nutrientes. Si no, estas células van a entrar en lesión celular. Ahora, atrofia es la disminución tanto en tamaño y en número de las células. Tamaño y número juntos. Porque no hay nutrición, ¿no? Atrofia. Ahora esta actividad se produce por deficiencias, por disminución. Puede ser de estímulos endócrinos, estímulos nerviosos, falta de oxígeno, falta de nutrientes, falta de ejercicio, desuso. Tantas causas puede haber para una atrofia. Y las células, pues como no trabajan o no reciben demasiado, se hacen más pequeñas. ¿Para qué? Para reducir la actividad, concuerdo. Y empiezan pues a disminuir su consumo, haciéndose más pequeñas para mantenerse viables, para sobrevivir. Y pues aquí vemos la metaplasia. Les dije que plasia es desarrollo. Meta, cambio. Entonces hay un cambio en el desarrollo de las células. Cambian completamente su morfología, su forma, porque van a cambiar su genotipo. Y cambiando el genotipo, modifican su fenotipo, su forma. Esto especialmente cuando hay irritaciones. Y las células que son débiles van a cambiar a células más resistentes a esa irritación. Resistentes a la irritación. No, una neoplasia escapa de esto, porque no es una adaptación reversible. Las adaptaciones todas son reversibles. Una neoplasia es la formación de nuevo tejido, de nuevo desarrollo. Que la metaplasia es una sustitución reversible de una célula madura por otra madura. Exacto. Y si hay una perseverancia en el tiempo, se podría llamar displasia. Y si esta displasia tiene un desorden epitelial, ya se llamaría neoplasia. Que es bueno. El desorden epitelial es lo que constituye la displasia.
Una neoplasia ya es una característica donde hay alteraciones en la genética de la célula, mutaciones como tal, que hacen que inhiban su apoptosis y prolifere su mitosis. Sí, eso que también mandan perseveran las células viejas, no mueren con Se vuelven inmortales. Sí. O sea que la población no va a reducir de células. Ajá. Como no hay apoptosis, va a haber solamente incremento de células, nada más. ¿Verdad? Y se va a formar una masa tumoral. Vamos a llevar ese punto, pero bien. Una neoplasia es lo más parecido a una hiperplasia, sin control. Hiperplasia. Bueno, la metaplasia, perdón, la adaptación celular, cualquiera de esas cuatro, tiene siempre un límite. Y ese límite va a depender mucho de los factores estimulantes, el tiempo en el cual las células llevan adaptadas y el tipo de célula. Por eso es que cuando dejan ya de aguantar, ya pierden esa capacidad de adaptarse, las células van a entrar en lesión celular. Su función va a bajar, va a caer la función celular. Y esta lesión puede ser reversible hasta cierto límite. Pero cuando ya pasan este límite de no retorno, mientras más dure la lesión o más grave sea, ya vamos a la lesión celular irreversible, donde va a haber ya cambios irreversibles, tanto estructurales, estamos hablando de cambios morfológicos, van a haber cambios funcionales, van a haber cambios bioquímicos que se van a ver tanto microscópicamente y macroscópicamente. Toda alteración celular siempre afecta al tejido y el tejido afecta al órgano. Entonces va a haber disfunción orgánica al final de cuentas. Si estas células mueren, porque esta lesión irreversible va a ir a la necrosis. Entonces va a haber disfunción orgánica. Si es un hígado y tiene cirrosis, porque mueren los hepatocitos, ¿cuál sería la alteración funcional? Si se pierde la función del hígado, insuficiencia hepática. Si hay daño de corazón por un infarto, miocardio, y el gasto cardíaco disminuye, ¿cuál sería la alteración funcional? Insuficiencia cardíaca. Si hay una en los riñones, qué sé yo, ya se están adelantando, un daño por hipertensión o por diabetes, una nefropatía diabética o una nefropatía hipertensiva, el daño a los riñones va a causar insuficiencia renal. Entonces, todo daño celular produce daño orgánico, cuando ya no hay adaptación posible. Y este es el cuadrito que hemos visto desde un principio. El cuadrito que lo tienen que tener muy en cuenta para relacionar las causas. Bien, ahí tenemos a los 4 tipos de adaptaciones y su concepto esencial. Recordando que si se elimina la causa de estrés o esta desaparece, las células van a recuperar su homeostasis, van a volver a su estadio inicial. Eso puede llevar tiempo, no es inmediato, puede llevar meses o años, dependiendo cuán adaptadas estén las células. Si vemos ahí ese grupo de 4 células y abajo las mismas 4 células pero más grandes, es hipertrofia. Ahora, causas de hipertrofia. La hipertrofia se da ¿por qué? Eso, aumento de actividad. Puede ser metabólica, puede ser energética, estimulante, pero siempre hay un aumento de actividad. Ahora, este tipo de hipertrofia se da principalmente en aquellas células que no tengan una capacidad mitótica. O sea, miren, le estoy dando el trabajo a una célula, pero esa célula no puede replicarse, no tiene mitosis, va a tener que hacerlo sola. Y entonces para cumplir la sobrecarga tendrá que aumentar su tamaño.
porque no tiene mitosis, no puede aumentar el número. Y principalmente estas células que tengan hiperplasia serán por eso células musculares. Recuerden que hay un músculo estriado y un músculo liso. ¿Cuál de esos dos músculos no tiene mitosis? El estriado. El músculo estriado no tiene mitosis. Estamos hablando del estriado esquelético y del estriado cardíaco. Y es por la forma de la célula, por su estructura, porque presenta miofibrillas. Y recuerden que cuando hay mitosis se forma un uso mitótico, ¿verdad? Sí. Que atrapa los cromosomas. Sí. No se puede formar el uso mitótico, porque en medio del citoplasma hay pura miofibrilla. No se puede. En cambio, el músculo liso no tiene miofibrillas. A ese sí tiene mitosis. Ahora, hipertrofias. Va a haber una hipertrofia fisiológica y otra patológica. ¿Y a qué me refiero con una hipertrofia fisiológica? Edwin Quispe. ¿Dónde está Quispe? ¿Usted? ¿Usted es Edwin? Sí. ¿Qué es fisiológico? Es cuando es algo normal. Sí. Funciones normales, ¿verdad? Entonces será una hipertrofia en condiciones normales. Y una condición normal es el ejercicio. Ejercicio, ¿no? El músculo. Otro tipo de hipertrofia de causa normal o fisiológica sería el estímulo hormonal endocrino. Hormonas normales en momentos fisiológicos de la vida. En cambio, cuando hablamos de hipertrofia patológica, se debe a una enfermedad de base, no lo olviden. Una enfermedad de base que esté causando, sea la etiología de la hipertrofia. Y el mejor ejemplo es la hipertrofia miocárdica, es la del corazón, es un miocardio. En cambio, hipertrofia fisiológica, el mejor ejemplo es con el músculo esquelético. Ahí vemos, miren, unos sujetos, son físico-culturistas, ¿verdad? Tienen una masa muscular grande, aumentada. ¿Y por qué? ¿Qué hacen los físico-culturistas? ¿Qué hacen pues en el gimnasio? Cargan peso. No dicen, no, estoy haciendo hipertrofia. ¿No? ¿Qué están haciendo? Cargan peso. Cargan peso. Cargan peso. Están sobrecargando peso. Eso va a causar estrés celular. ¿Qué tipo de estrés celular? Hipertrofia. ¿Qué tipo de estrés celular está causando el levantar pesas? ¿Qué? Vamos. Está causando lesión, pero reversible, y entonces la célula se va a tener que adaptar. Y para poder superar ese reto que estamos dando, vamos a así puede ser la tía de nuestro otro. No. ¿Qué tipo de estrés están recibiendo estas células? Mecánico. ¿Qué es Mecánico. Sobrecarga, ya. Sobrecarga de peso. El músculo está levantando peso, hay una sobrecarga. Y es un estímulo, no, muy físico. ¿Qué tipo de estímulo es este? El alzar peso. Mecánico, eso, mecánico. Aquí dice, no, pues es un ejercicio mecánico. Poco a poco las células tienen que adaptarse. Si la miosina y la actina son los miofilamentos contráctiles que ejercen fuerza y la persona está ejercitando, levantando peso, entonces la célula debe aumentar la síntesis. La síntesis de actina y miosina, para que existan miofilamentos contráctiles y aumente las miofibrillas. Esto es una base histológica, ¿no? Vemos el músculo, el fascículo y la fibra muscular. Y dentro de cada fibra muscular, o sea, cada célula, ahí están las miofibrillas.
Y cada una de estas miofibrillas está formado de miofilamentos contrarios. Ahora puede haber dos tipos de hiperplasias en estos casos. Puede haber una hiperplasia, miren, miofibrilar o sarcomérica y una hipertrofia sarcoplásmica. Si ustedes comparan a esta célula muscular en corte transversal, observando su membrana, su sarcoplasma o citoplasma y las miofibrillas con sus mitocondrias, ¿cuál es la diferencia entre esta hipertrofia y la otra? ¿Qué diferencia ven? La cantidad de fibras. De miofibrillas. ¿Cuál tiene más? La hipertrofia. La hipertrofia o miofibrillar. Ahora, si hay más cantidad de miofibrillas en este lugar, y en cambio el otro es más de sarcoplasma, o sea, más líquido, ¿no? Sarcoplásmico. ¿Cuál de las dos células musculares tendrá más fuerza? La hipertrófica. ¿Por qué? Porque tiene aumento de miofibrillas. Alzan más peso. ¿No? Ahora, en ambas va a haber aumento de masa muscular. Sí. ¿Verdad? Pero uno va a tener más fuerza y el otro no. Ahora, eso también depende de la alimentación, jóvenes. ¿Quiénes han ido alguna vez al gimnasio? Yo. Si han ido al gimnasio, ¿verdad? A levantar pesas y todo esto, tal vez les han dado un tipo de dieta, ¿no? Una recomendación dietética. ¿Qué deben consumir o comprar? Proteínas, carnes. Eso, ¿no? Compran a veces un botecito de proteínas, colágeno hidrolizado, principalmente es lo más común. El colágeno es pura proteína. Y uno consume eso, ¿no? Está consumiendo aminoácidos para que el cuerpo y sus células tengan más capacidad de síntesis. Por eso, ¿qué aumenta? ¿El anabolismo o el catabolismo? Anabolismo. Me han llevado con bioquímica, ¿no? A veces. ¿No? Esos aminoácidos se van a unir en macromoléculas poliméricas y van a formar proteínas. Y esas proteínas serán actina y miosina. Ahora, también se recomienda, ¿no?, hacer este tipo de estrés. Después un tipo de desgaste muscular para que exista regeneración muscular y eso favorezca la hipertrofia, aumente más rápido la masa muscular. En cambio, esto es para fitness. Fitness, no levantamiento de pesas, sino gimnasia. Entonces ahí puede haber aumento de masa muscular, no tanto de fuerza, pero sí de masa muscular, músculo bien formado, más estético que los músculos de estos, ¿no?, sujetos. Esto es pura hipertrofia sarcomérica, miofibrilar. Ese es el tipo de hipertrofia que tiene. Aumenta masa muscular y aumenta fuerza. ¿Y los anabólicos cómo funcionan? Los esteroides anabólicos. Facilitando y también con la retención de líquidos. Tiene líquidos, entonces tiene una doble hipertrofia y por eso aumenta más rápido de más en volumen. Aumentan también su fuerza, pero son efectos cortos, de corto plazo, y necesitan más anabólicos. Aumente el anabolismo, ¿no? Este es el otro tipo de hipertrofia fisiológica por estimulación endocrina. Hormonas. Y el mejor ejemplo es, pues, el momento de la pubertad, que es fisiológico, y el momento del embarazo. Todo ese periodo de la gestación. Ustedes recuerden que hay dos hormonas, que hormonas sexuales que se producen en los ovarios: estrógenos, progesterona. Y cuando ocurre la implantación del blastocisto, el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, persiste por 4 meses. Y este cuerpo lúteo pues va a fabricar estrógenos y progesterona, altos niveles, hasta que se desarrolle en 4 meses la placenta. Y la placenta después va a producir estrógenos y progesterona, ¿no?, hasta la culminación del parto. Esas dos hormonas producen un alto estímulo endocrino.
Precisamente aquí está el músculo uterino. ¿Cómo se llama el músculo del útero? Miometrio. Está formado por músculo liso, como vemos acá. Y estas células tienen receptores de estrógenos. Entonces, cuando aumentan los estrógenos en la sangre, van a ir directamente al músculo y los estimulan. Para tener dos tipos de adaptaciones consecutivas. Primero hiperplasia y después hipertrofia. Se aumenta el número por mitosis de células y después cada una empieza a aumentar de tamaño. y eso va a conllevar pues al aumento del tamaño del útero a consecuencia de un estímulo, además un estímulo mecánico, el aumento de volumen del saco gestacional por el desarrollo fetal. Ese embrión que después se convierte en feto y empieza a crecer, aumenta también el tamaño del útero. Y cuando ocurre el parto, jóvenes, sale el feto expulsado, después el alumbramiento, sale la placenta, ya se corta el suministro de hormonas, estrógenos y progesterona caen de golpe. Y como no hay estímulo endocrino, ¿qué pasará con estas células que han aumentado su tamaño y su número? Atrofia. Van a atrofiar. Atrofiar. Y el aumento del número de células se va a compensar con apoptosis. Apoptosis, claro. Si eran 100 a un principio y aumentaron a 1000, tienen que volver a ser 100 otra vez. Entonces van a morir por apoptosis. 900 células. Mientras que las que han aumentado de tamaño, otra vez van a recuperar su tamaño normal. En unos 4 meses. Aquí está, ¿no? Esas son las claves justamente para tener mejor hipertrofia muscular. Primero una tensión mecánica, levantar pesas, por corto tiempo, ¿no? Más peso pero por pocas repeticiones. Después el estrés metabólico, hacerlo por más tiempo, ¿no? En tiempos más prolongados, el mismo tipo de estrés, ¿no? Levantamiento mecánico, peso. Eso va a generar daño muscular. Y las células se van a dañar con tanto estrés, pero el daño muscular va a mejorar la regeneración y la formación de nuevas fibras musculares gracias a que existen en el músculo células satélites. Esas células satélites sí tienen mitosis y van a formar nuevas fibras musculares, y esas fibras musculares adaptadas a la tensión van a tener hipertrofia. Entonces, por eso esto se recomienda cuando uno hace ejercicio. Va a tener hipertrofia sarcomérica, miofibrilar. Aquí vemos un útero normal y otro de gestación. Miren el gran tamaño, ¿no? Útero grávido, útero del embarazo. Y aquí vemos a las células normales y a las células hipertróficas del músculo liso. Incrementado el número por... ¿Cuál sería la causa? Hormonas. ¿Qué tipo de estímulo? ¿Mecánico o endocrino? Endocrino. Aquí el útero no hace ejercicio, ¿no? Va a tener estímulo mecánico. Ahora pasamos al corazón. Miren, otro músculo. Pero en este caso la hipertrofia será patológica, porque aquí la condición es una enfermedad de base. Tenemos aquí un corazón. Noten que el ventrículo derecho tiene un aumento de grosor. Va a haber hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, esta hipertrofia, ¿a qué se debe? ¿Cuál será la causa? ¿Anabólicos? Dos. Puede ser, pero los energizantes Anabólicos, producen sí. otro tipo de alteración. La presión arterial. Anabólicos. Hipertensión. Los energizantes son estimulantes, ¿no? Principalmente para el sistema nervioso, pero a su vez pueden causar estímulo también en la presión arterial y subirla. Con el tiempo pueden causar hipertensión arterial. Ahora, la hipertensión arterial es sistémica y pulmonar. Cuando es sistémica, hay dos causas, primaria y secundaria. La primaria, o llamada esencial, es idiopática, no se conoce su etiología, y es 95% de las hipertensiones.
En cambio, el otro 5% es la hipertensión arterial sistémica secundaria o adquirida, que se da por el consumo de sangre, por el consumo de estimulantes, por drogas. 5%. Entonces, miren, es solo 5% de la población que puede tener esa causa secundaria. El 95% es esencial, ¿no? La hipertensión. Pero a fin de cuentas hay aumento de presión en la circulación sistémica. Y la pobre aorta, pues tiene un aumento de presión arterial que el ventrículo izquierdo debe vencer para expulsar sangre. Si aquí la hipertensión da una presión sistólica de 140, 90, ¿no? 140 la sistólica, 90 la diastólica, cuando el corazón está en diástole, tiene que tener una sístole que sea mayor a la presión sistémica, mayor a 140 milímetros de mercurio. Entonces, por eso el corazón debe hacer más fuerza en contraerse. Y cuando hace más fuerza, tiene que aumentar su fuerza contráctil. Por eso el corazón con el tiempo se va hipertrofiando, porque está haciendo más ejercicio de lo normal. La fuerza de contracción está aumentando el tamaño de las células, porque debe vencer una presión alta en la sangre arterial. Y con el tiempo, pues esta hipertrofia, como vemos, va haciendo que los cardiomiocitos aumente el tamaño y el número de sus miofibrillas, la actina y miocina. Y como se ha hipertrofiado el tamaño, pues todo el músculo cardíaco, toda la pared aumenta su grosor, reduciendo así la cavidad ventricular. Entonces, por más de que el corazón tenga mucha fuerza, no va a expulsar un volumen adecuado de sangre, y eso reduce el gasto cardíaco, causando insuficiencia cardíaca, ¿no? Por hipertrofia ventricular. Ahora, esas señales justamente para que el músculo tenga hipertrofia pueden ser mecánicas o endócrinas. Mecánicas porque hay sensores en la membrana celular. Hay proteínas de membrana que detectan el grado de estiramiento muscular, ¿no? El grado que la célula se distiende, se estira. Y cuando hay mayor trabajo, mayor ejercicio, mayor distensión. Y estos sensores envían señales de transducción a diferentes biomoléculas, las quininas y las citocinas, las quinasas, perdón. Estas quinasas aumentan los factores de transcripción nuclear. Y estos factores de transcripción nuclear pues van al núcleo para que aumente la síntesis. Síntesis de proteínas contráctiles. Aumente también la inducción de genes que puedan aumentar justamente a estos sensores mecánicos. En el caso de los factores de crecimiento y hormonas es similar. Hay receptores, hay factores de crecimiento que van a estimular a un receptor, aumentando la vía de transducción de señales, aumentando la vía de transcripción genética. Y como hay aumento de transcripción de genes, aumenta la síntesis de proteínas contráctiles, que aumenten la fuerza, el rendimiento mecánico. Y también va a haber aumento de estimulación de genes que produzcan más factores de crecimiento. Y por vía autócrina, la célula se va estimulando. Se va estimulando y va creciendo más. Entonces son dos vías para que exista hipertrofia. En todo caso, puede que la insuficiencia renal crónica me dé una hipertensión arterial. Claro, pero es por otra vía, no será por hipertrofia. La causa de insuficiencia renal que tiene que ver con la hipertensión arterial es por la renina. Renina. Cuando aumenta la renina, aumenta el eje renina-angiotensina. Y la angiotensina es lo que provoca angiopresión. Hipertensión arterial. Hiperplasia.
Similar a la hipertrofia, va a haber una hiperplasia fisiológica y otra patológica. Si hablamos de fisiológico, lo normal será una hiperplasia fisiológica hormonal, endocrina, y una hiperplasia fisiológica compensatoria. Algunos le llaman regenerativa. Bueno, ahí vemos las causas. Siempre va a haber un aumento de mitosis en las células, un aumento en la replicación celular, en aquellos tejidos cuyas células sí tengan esa capacidad mitótica, especialmente el músculo liso, también en las glándulas se aplica, y pues, vamos a ver, en la fisiológica puede ser hormonal, por el aumento de hormonas estimulantes, especialmente las hormonas sexuales. En la pubertad, en hombres y mujeres, va a haber siempre un incremento de hormonas que aumenta el metabolismo en las células, aumenta el desarrollo sexual en los órganos, en las gónadas. Y en el embarazo y lactancia también van a haber en las mujeres estímulo hormonal incrementado. Ahora, la compensatoria es por compensación. ¿Qué significa compensación? Te voy a compensar algún día. Te voy a dar algo a cambio, o ¿Te va a? reponer. Reponer, exacto. Te voy a reponer algún día. Entonces, miren, algo que se ha perdido o se haya gastado, se va a reponer nuevamente. El caso es el hígado. Tras una resección hepática, algún lóbulo, una parte del hígado, el hígado sano va a tener hiperplasia, va a tener mitosis de los hepatocitos, hasta regenerar por completo todo el hígado. Se va a compensar esa pérdida, se va a recuperar. Lo mismo también entra con una hiperplasia en los epitelios, especialmente en epitelios de mucosas, que tienen una rápida regeneración. Hoy vemos el ejemplo, ¿no? Nuevamente, porque los leiomiocitos del miometrio, al estímulo de los estrógenos, van a tener hiperplasia primero, un aumento del número de células, y después hipertrofia. Los conductos mamarios, por el efecto de la progesterona, van a tener también hiperplasia. La progesterona estimula la mitosis en las células epiteliales de los ductos. Y esto para aumentar la cantidad de lobulillos mamarios, preparándose para la lactancia. Los ácidos mamarios igual aumentan de tamaño por aumento del número de células. Y la glándula mamaria pues aumenta durante el embarazo por estas razones, por una hiperplasia fisiológica endocrina. Se están preparando para recibir a otra hormona que va a provocar la lactancia, la prolactina, ¿no? Y la expulsión de la leche por oxitocina. Aquí vemos cómo pues, las células, los hepatocitos sanos, van a tener una estimulación endocrina compensatoria porque van a activar sus genes, los genes de transcripción. El hígado y sus hepatocitos están en la fase G0, quiescente, ¿no? Son células estables. Solamente regresan a la mitosis cuando exista un estímulo, un estrés. En este caso, un estrés replicativo. Y cuando, por eso los hepatocitos sienten ahí una lesión, es una resección, las células de Kupffer, estos macrófagos, son los que van a producir factores inflamatorios, interleucina 6. Estos factores estimulan a los hepatocitos a abandonar esa quiescencia, en el reposo, y entran nuevamente al ciclo celular. Fase G1, fase S, fase G2, mitosis. Y aumentan así la replicación de células rápidamente, ¿no? Realmente alcanzan la regeneración hepática. Este es otro ejemplo de hiperplasia.
vemos una glándula sebácea en la piel. ¿Alguna vez les ha salido acné, supongo? Sí. Han pasado el periodo de pubertad. Tanto la progesterona como la testosterona aumentan durante la pubertad. Y estas glándulas sebáceas son hormonodependientes. Como hay mayor estimulación de hormonas sexuales, hay mayor secreción de sebo. Porque aquí los sebocitos, ¿no?, estos acinos, tienen un aumento de número de células. Entonces va a haber más aumento de sebo. Y como solo hay un conducto de salida y mucho sebo, esto se obstruye. Porque todas las células, para soltar el sebo, se deben soltar completamente. Mecanismo holócrino. Y cuando hay un resto de células muertas obstruyendo el conducto, todo esto se llena de sebo y aparece un granito, ¿no? Un acné. Por eso se recomienda limpieza, especialmente con ácido salicílico y jabones. Ahora, toda hiperplasia tiene un límite. Y especialmente la hiperplasia endocrina u hormonal puede volverse de fisiológica a patológica. Miren, la hiperplasia hormonal endocrina. ¿Cuál sería el límite justamente para que una hiperplasia fisiológica se vuelva patológica? El exceso, eso. ¿Han avanzado ya retroalimentación positiva y negativa? Sí. Feedback. Y eso es un balance. Pero cuando ese balance se pierde y hay un exceso, eso se vuelve patológico. Entonces, aquí el límite preciso es eso, el exceso. Todo exceso es daño. Y cuando hay un exceso de hormonas, y ya no hay feedback normal, el exceso de hormonas produce un aumento de estimulación. Y precisamente esa estimulación provoca hiperplasia. Como hay tanta hiperplasia, miren cómo sale aquí en estas células de un folículo tiroideo, salen estas papilas en los folículos. Y es porque no hay más espacio donde crecer, no hay más lugar donde aumentar el número de células. Entonces se forman estas excrescencias. Y lo peligroso de las hiperplasias patológicas es que el exceso va a provocar después atipia. Y cuando ya haya cambios en los núcleos, cambios genéticos, esa atipia provoca displasia. Y eso ya es precancerígeno. Por eso las hiperplasias patológicas siempre van camino a la displasia. Eso ya no va a tener vuelta atrás. Ya no estamos pasando de una adaptación simple. Estamos pasando a una displasia, a una alteración celular. Aquí vemos otro ejemplo. Ahí vemos el conducto, bueno, un conducto lobulillar, ¿no es galactóforos los que están cerca del pezón. Para cuando hay progesterona, miren cómo hay una hiperplasia ductal, normal, fisiológica, propio del embarazo y lactancia. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de progesterona? Pues eso ya se va a volver patológica. Y cuando es patológica hay atipia, hay desorganización en las células. Miren cómo están unas encima de otras, creciendo ya de forma normal. Y esta hiperplasia ductal se va a volver después displasia y con el tiempo cáncer, un carcinoma ductal in situ mientras la membrana basal esté intacta y estas células malignas estén en su sitio. Pero cuando se rompa la membrana basal, todas estas se van a volver invasivas, ¿no? Carcinoma ductal invasivo o infiltrante. Entonces, esta es la patogenia, justo la cronología del cáncer de mama, carcinoma ductal. Lo mismo se aplica para el carcinoma lobulillar, glándula mamaria. Es por exceso de estímulo hormonal.
siempre vinculados a factores genéticos. Tiene que haber ambos, lo genético y lo ambiental. Aquí hay otro tipo de hiperplasia que se puede volver cáncer, la hiperplasia endometrial. En condiciones fisiológicas, usted, ahí cada rato hablando, ¿cuál sería el estímulo que recibe el endometrio? Sí, fisiológicamente. Sí, ¿cuál es el estímulo del endometrio hormonal? El endometrio. Explique cómo recibe el estímulo hormonal el endometrio. ¿Qué hormonas recibe? ¿Qué fases del endometrio hay? ¿Sí? ¿Qué hormona estimula la fase proliferativa? Ya pues, hable. Estrógenos. Y después, ¿cuál es la otra fase? Después de la proliferativa, es la fase. ¿Qué? ¿Por qué tanto molesta y habla? Usted que no sabe mucho. Sí. Tampoco estudia cosas tan básicas de primero y segundo. Hay fase proliferativa y fase secretora. La fase proliferativa es estimulada por los estrógenos, producida por las células de la granulosa del folículo secundario. Y la fase secretora es producida por la progesterona, a consecuencia de las células de la granulosa luteínica y la teca luteínica del cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. Y cuando después del ciclo menstrual, o llega el ciclo menstrual, estas dos hormonas caen, se produce la descamación, desprendimiento ¿de cuál capa del endometrio? La capa funcional se cae, dejando solamente la capa basal. Y de esa capa basal va a haber una regeneración de una nueva capa funcional por estímulo hormonal. Y ahí, por eso hay hiperplasia. Nuevamente va a haber hiperplasia en la fase proliferativa. Por eso es el ciclo normal del endometrio. Debe haber proliferación hormonal y cuando no hay hormonas que estimulen, desprendimiento del endometrio. Todo esto para producir una posible gestación. Se cambia el endometrio cada mes. ¿Pero qué pasaría si hay un sobreestímulo, un exceso, especialmente de estrógenos? ¿Qué fase se va a estimular más? Proliferativa. Y en la proliferativa va a haber mitosis. Va a haber hiperplasia de las glándulas endometriales. Y por el exceso esa hiperplasia se puede volver atípica, conducir a la displasia y de la displasia al cáncer de endometrio, un adenocarcinoma endometrial. Ahí vemos histológicamente. ¿Cómo comparamos a las glándulas endometriales normales con su epitelio cilíndrico secretor simple? ¿No? Porque es a su estroma. Y miren cómo acá ya, con la estimulación, con la hiperplasia, cambia la arquitectura. Porque hay un aumento del número de células. Inclusive estas células, como están tan apretujadas, porque no hay mucho espacio, cambian la estructura de las glándulas endometriales. Pero cuando ya hay alteraciones en los núcleos, estos núcleos se vuelven oscuros, se vuelven anormales, va a haber hipercromasia y discariosis, dos rasgos atípicos de la displasia. Y después, estas células se vuelven malignas cuando empiezan su mitosis descontrolada, cuando ya tienen una desorganización, pierden la polaridad, esto ya se vuelve en cáncer. Un carcinoma que va a ser primero in situ, después infiltrante o invasivo. Y toda consecuencia de la hiperplasia patológica. Por eso van a leer en el libro de Robinson, lo van a resaltar. Toda hiperplasia patológica
es el terreno fértil para una neoplasia maligna, para un cáncer. Busquen esa frase, resáltenlo. Porque al decir que es un terreno fértil es porque sí se va a desarrollar. Sí o sí, una hiperplasia patológica va a provocar cáncer. Aquí hay otra hiperplasia. ¿Quién me dice qué órgano es este? Órgano. Tienen que identificar órganos. ¿Saben la anatomía? Obviamente este está aumentado de tamaño, ¿no? Porque hay hiperplasia. No, a ver. No, Aquí está la histología. ¿Qué son estas glándulas que tienen cuerpos amiláceos? La próstata. Aquí está la glándula prostática. Tendrá esta hendidura, porque aquí estaba el uretra prostático. La uretra prostática no se extingue. Claro. No, solamente la próstata. Y cuando hay hiperplasia prostática, hay la benigna, ¿verdad? La benigna de próstata. Muy común en hombres mayores de 50 años. Porque a los 45 empieza a aumentar la testosterona, la dihidrotestosterona, que es el estimulante para las glándulas prostáticas y el estroma fibromuscular liso de la próstata. Y ambos van a tener hiperplasia. Parénquima, estroma. Y con el tiempo esto puede crecer y comprimir la uretra prostática, causando síntomas urinarios, ¿no? Una persona no va a poder miccionar, no va a poder orinar normal, va a tener dificultad en orinar. Pero esto podría volverse cáncer. ¿De qué depende que exista hiperplasia y cáncer? Exceso. El exceso de hormonas. Si hay un exceso de estímulo hormonal, eso va a causar hiperplasia patológica. Y de la hiperplasia patológica, displasia y cáncer. Obviamente eso no ocurre tan inmediato, sucede en años, en mucho tiempo. Pueden pasar de 10 a 15 años en esa etapa evolutiva. Doctor, en la hiperplasia prostática benigna, como hay una estimulación hormonal, la hormona que estaría participando en estas son los andrógenos. También andrógenos. Los andrógenos son producidos en el testículo, ¿verdad? Por las células receptoras. La dihidrotestosterona es un cambio de la testosterona producida por las células de Leydig. Entonces, ambos pueden estimular. Pero más es la DHT, la dihidrotestosterona. Atrofia, igual hay fisiológica y patológica. Como que se repite todo, ¿no? Ahora, atrofia fisiológica será una atrofia normal. Una atrofia que se debe dar en condiciones fisiológicas, ¿no? Normales. Y esto se da principalmente en la etapa embrionaria, cuando ciertos lugares o ciertos tejidos se van atrofiando hasta desaparecer, para dar paso al desarrollo fetal. ¿Han visto los fetitos? Sí. En su estadio embrionario, bueno, tienen los deditos pegados, ¿no? Se forman unas membranas interdigitales. Poco a poco estas células tienen apoptosis, ¿no? Primero una atrofia y después apoptosis. Así se separan los deditos. Porque si no existe eso, los dedos están pegados. ¿Cómo se llama eso? Sindactilia, ¿no? Sin significa unión. Entonces debe haber una atrofia, ¿no? Y posterior una apoptosis. En el caso de la atrofia, pues siempre se va a producir por falta de estímulo. Puede ser por falta de nutrición, por falta de inervación, por falta de irrigación, por falta de movimiento. Siempre va a ser falta de algo. Si hay falta de nutrientes, una persona está con inanición. ¿Qué tejidos van a tener atrofia? Musculares. Muscular, ¿qué más? Tejido adiposo. Claro.
¿Por qué el tejido muscular y el tejido adiposo se atrofian primero? Porque hay- Para compensar tal vez. Ahora, Ahí están las reservas. La actividad del músculo. entonces, ¿qué tiene el músculo y la grasa? Reservas. Depósitos de energía. Sí, baja reservas. El músculo tiene reservas de Glucógeno. y la grasa del tejido adiposo También. de lípidos, Triglicéridos. Entonces, si la persona no come, no está consumiendo alimentos, de algún lado el cuerpo tiene que sacar sus reservas de alimentos, por el lado del músculo y de la grasa. Por eso disminuyen su tamaño. Están perdiendo su depósito. ¿Eso en cuánto tiempo se haría? O sea, ¿En cuánto tiempo? la inanición solo sería, digamos, un día te va afectando. No, si es un día que uno no come, no pasa nada, ¿no? Va a recibir su aporte del hígado, del músculo, de la grasa. Pero cuando se pierde masa magra, cuando la inanición supera una semana. Ya se pierde una semana, ya empieza a disminuir todo, músculo, grasa. La persona va a estar piel y huesos. A eso ya le puedo denominar Caquexia, sí. Eso es ya caquexia. Por la pérdida de músculo y grasa. Si uno consume agua una semana, pero podría prolongar esto porque también. No, pues el agua, ¿qué nutrientes tiene? Nada. Porque hay un artículo donde el agua una semana no más puede soportar un artículo. Bueno, miren, el agua es esencial para vivir. Nadie puede vivir sin agua. Entonces, sin alimentos podría estar viviendo de sus propios tejidos, van a tener atrofia, pero sin agua no va a poder sobrevivir. Entonces, sí puede tomar agua. Hay huelgas de hambre, ¿no? Secas, donde no toman ni agua, y eso sí va a afectar a todo el cuerpo, va a afectar la salud. Ahora, atrofias reabsortivas. Cuando todo tejido que no se use se va a empezar a reabsorber desde sus organelas. Ese tipo de atrofias van a aumentar el Catabolismo. ¿Qué es catabolismo? Destrucción. Moléculas grandes a pequeñas. Moléculas grandes que no se están utilizando es mejor romperlas Utilizarlo de pequeño. en monómeros, en moléculas bases que sí se pueden reutilizar. Es el caso del músculo otra vez. A ver, de la fibra muscular, si ustedes me pueden ayudar con esto, el músculo estriado esquelético tiene miofibrillas, ¿no? Si vemos estas miofibrillas están formadas por actina y actinas, miocinas, ¿no? Todos están formados por proteínas, son proteínas contráctiles. Ahora, si una persona es sedentaria o una persona tiene parálisis, no se puede mover, pues el músculo no va a tener acción. ¿Bien? Entonces, ¿qué debe hacer la célula? Y peor si la persona no está consumiendo alimentos, peor todavía. Como no recibe proteínas por los alimentos, va a tener que utilizar sus propias proteínas. Entonces, estas proteínas se catabolizan, se van a romper, se van a fragmentar para sacar sus elementos, aminoácidos. Y de estos aminoácidos se podría formar glucosa. De estos aminoácidos se pueden formar lípidos. De estos aminoácidos se pueden formar otras proteínas que no sean estas, porque no se están usando. Claro. Entonces, miren, como la célula está perdiendo sus miofilamentos, al final esta célula va a estar pequeña, va a tener atrofia, porque ha aumentado el catabolismo, se ha reabsorbido. Igual, las mitocondrias entran en esta categoría y las organelas. Como las células no están recibiendo nutrientes, tiene que racionar. ¿Han racionado alguna vez alimentos? Racionar, ¿no? Comer poquito para sobrevivir más tiempo. Entonces hay que racionar, pues se debe comerse a sus propias organelas para sacar por metabolismo los nutrientes.
Eso se llama Autólisis. autofagia. Ah, no, autofagia. Pues autólisis, come a sí mismo. Degrada sus componentes por catabolismo. Entonces son dos cosas básicas de la atrofia. Voy a preguntar esto. Catabolismo y autofagia. A ver. Por denervación, pues ahí está. Sí, puede ser un corte de un nervio motor, el músculo ya no se mueve, ¿no? Hay parálisis. Por inmovilización, ¿cuál sería el caso? Paraplegia, otro caso. Pero en la paraplegia va a haber una atrofia permanente o reversible. Permanente. ¿En cuál puede haber una atrofia reversible? En un estado vegetal o de coma. Ya puede ser en coma y que despierte del coma, ¿no? Fracturas, porque fracturado va a estar inmovilizado con un yeso. Y cuando le retiren el yeso, después de unos 2 meses, su bracito está delgadito, ¿no? Entonces tiene que hacer rehabilitación por fisioterapia. ¿Por qué? Para recuperar esa atrofia y vuelva a la normalidad. Pérdida de estimulación endocrina, que bajen las hormonas. Puede ser de forma fisiológica o patológica. Una forma fisiológica sería el útero, que disminuye de tamaño durante una etapa fisiológica de la mujer. Menopausia. Es fisiológico. El hombre también tiene andropausia. La andropausia pues empieza a los 90 años. ¿Han visto papás, no? De 90 años. Viejitos que se casen con jovencitas. Mucho colágeno. Lo común. Presión mecánica, compresión. Una masa, un tumor que esté comprimiendo un órgano, digamos el riñón. Pues esa compresión va a hacer que el riñón reduzca su tamaño. Lo mismo se aplica con los fetos, cuando hay embarazos múltiples. Uno crece, ¿verdad? Más que los otros. El que está creciendo empieza a empujar a los pequeños, los comprime y nacen chiquitos, con menor tamaño, restricción de crecimiento. Atrofias por envejecimiento, que se da por degeneración de la edad, ¿no? Senil, o por deficiencia hormonal, que hemos dicho, ¿no? Menopausia, andropausia, o por nutrición insuficiente, que da caquexia, con pérdida de masa magra, músculo y grasa. Vemos 2 riñones, uno atrofiado. Puede ser por atrofia por problemas vasculares, que no estén recibiendo suficiente sangre por una obstrucción arterial o por una compresión tumoral, por algo. Este riñón está atrófico. Y como está atrófico, también está insuficiente. Baja el tamaño del órgano porque sus células se han atrofiado. Aquí vemos 2 cerebros. Uno grande, bueno, uno normal, mejor dicho, y otro más pequeño. Miren los surcos, más pronunciados, ¿no? Y es hora. Aquí pasaremos. Ya puedo. Hasta que llegue. No, porque ya hay que respetarlos. Ustedes tienen 15 minutos de tiempo, ¿verdad? Tienen que ser respetados.